está con nosotros Dora Barrancos. Iba a dar toda la descripción, creo que hace falta, ¿no? Las credenciales, como siempre decimos. Ella es socióloga, historiadora, profesora consulta de la UBA. Y para nosotros, además, es un honor tenerla acá como entrevistada. Gracias, Dora, por haber venido. Gracias a vos, a ustedes, al programa. Bueno, quiero empezar por el lado de los feminismos. Y sin ir más lejos, hace muy pocos días tuvimos una nueva visibilización, si se quiere, de las mujeres en nuestra lucha allí en la calle. ¿Cómo lo viste este año? Fue un año de gran recuperación de calles, ¿no? Porque desde luego la pandemia nos había alejado de la copresencia. Entonces me parece que hubo una vibración particular. Tengo la impresión de que retomar las calles, es cierto que hubo una cierta retomada de las calles allá en el 30 de diciembre, sí. A la madrugada, cuando se sancionó la ley nuestra de aborto. Pero bueno, de todas maneras fue una expresión menguada, no se podía, en fin, ocupar la calle con la multitud, sino que a cuotas. Y este 8 fue precioso porque hubo una gran densidad demográfica, hubo mujeres de todas las condiciones, de todas las edades, de todos los segmentos sociales. A mí me emociona particularmente ver las movilizaciones de las mujeres de los sectores populares, con sus niñas, con sus niños, en fin, con sus vidas a cuestas, participando ese día. Fue muy bello, muy resonante, muy particularmente intenso este 8 de marzo. ¿Vos coincidís? Imagino que no, así que voy a reformular la pregunta, pero digo, ¿qué pensás cuando escuchás algunas personas que dicen que el 8M, bueno, es de mujeres que se apropiaron de una lucha de pañuelo verde, que no se depilan, que vayan a laburar? A mí me parece que es una manifestación que está atravesada por todas las clases sociales sin distinción, en un reclamo muy fuerte. Casi no merece comentarios, ¿no? Es un comentario, contrahistórico, contra la trama de la historia que está posibilitando justamente una emergencia de una nueva subjetividad femenina, de mujeres, insisto, de todas las condiciones. Y entonces la verdad es que el término limpieza o, en fin, algunas otras normas no sé cómo decirlos, son despreciativas en todo caso, y no hacen honor al extraordinario tiempo que estamos viviendo, ¿no? En donde hay un aprendizaje temprano de la lucha antipatriarcal. Y eso me parece que está siendo transversal. Me refiero a todas las mujeres de las clases sociales más diversas, y desde ya también muy entonado muy entonado el tiempo de lucha con las luchas que llevan adelante las identidades diversas que han sido tan humilladas y que en la Argentina han empezado a conquistar derechos desde la ley de identidad. Y en fin, me parece que vamos a unir nuestros esfuerzos para celebrar justamente el grado hoy de sororidad que tenemos, ¿no? Una sororidad que al mismo tiempo hay que conquistar, hay que afirmarla, y me parece que no podemos perder tiempo en descalificaciones, sobre todo sobre la pureza, el estado de limpieza y no sé qué más. Que me parece que son argumentos muy menguados y no vale la pena mucho comentario. Bien, quiero preguntarte por algo que recién mencionabas, que son las juventudes, las diversidades. Vemos cada vez una participación más temprana, dijiste exactamente. ¿Qué crees que nos está pasando a estas nuevas generaciones, ¿no? Que despiertan cada vez más temprano en estas cuestiones de género? Sí, yo he venido diciendo que cada vez está siendo más económico el tiempo que estamos utilizando para hacer una narrativa, para la exposición de motivos y para erguir todo el deseo de derecho. Antes nos llevaba mucho tiempo, pero como soy una persona muy añosa, quiero decirles que tengo una clara referencia
acerca de la temporalidad cada vez más limitada, sobre todo para hablar de estas cuestiones con los varones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está viendo? Está viendo mucha precocidad. Las niñas, les niñes, hoy están con preguntas muy inquietantes acerca de ¿por qué? ¿Por qué la discriminación? ¿Por qué el diferencial? ¿Por qué yo no puedo pilotear un avión como lo hace, como quiere hacerlo mi compañerito fulano? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo estar en un submarino? ¿Por qué no puedo ser ingeniera electrónica? Entonces esas son cuestiones que están precipitándose y que inclusive están más adelante a veces que cierto imaginario de algunos adultos. Hay que pensar que las jóvenes generaciones vienen con un ímpetu muy, muy particular, muy peculiar, insisto, ahorrando una cantidad enorme de tiempo en lo que era la expresión de la voluntad no discriminatoria. Te escuchaba decir estos por qué, ¿no? Esta serie de porqués, y me remitió directamente a una frase que leí en una entrevista que brindaste, donde decías que de joven eras muy cocorita. Y que de ahí partió todo, ¿no? Contanos un poco de esa historia. Bueno, es una historia muy antigua, pero sí, siempre sí me percibo como una niña envalentonada, muy, muy cocorita, muy así, muy entrañada muy tempranamente, porque creo que esos han sido mandatos muy fuertes, muy firmes, muy acrisolados tanto de mi padre como de mi madre. Sí. Entonces, ese deseo de justicia a mí me acompaña desde que era niña. Es cierto que, bueno, por largo tiempo, como militante social y política, estaba muy apegada a lo que sería la consideración de las contradicciones sociales en orden a clases diferenciales ominosas, diferencias de clase, y luego, ya grande, en el exilio, ahí absorbí, me di cuenta de que me faltaba una gran asignatura. ¿Cuál era? Y era justamente mi adhesión al feminismo. Entonces, lo que siento hoy, lo que percibo, siento de sentimiento y percibo, es que estas cuestiones, insisto, son hoy mucho más urgentes, más rápidas, hay una vorágine, se da en toda América Latina, niñas, adolescentes que están muy asociadas hoy a no permitir más lo que ha ocurrido con las mujeres en su familia, por ejemplo. Entonces hay ahí un despertar extraordinario que me parece que es el que va a significar que tal vez, en muy poco tiempo haya avances notables para las condiciones femeninas en todos nuestros países. Yo creo, aspiro, sobre todo, bueno, las universidades tienen mucho que hacer, cambiando la perspectiva curricular, haciendo empeños fundamentales para que haya vida paritaria en la universidad. Estamos obviamente con avances muy significativos a propósito de la cuestión tan intensa de impedir las violencias en nuestras casas de estudio. Eso ha venido coronando una situación anterior, que era la del inicio de los estudios de la condición femenina, de los estudios de género, que tuvieron lugar, su aparición fue comenzando a inicios de la década de 1990. Y bueno, en gran medida he participado de todo esto, así que puedo decir cómo hay una expresión que siempre me ha venido, que es muy fácil de entender. Estos estudios dentro de la propia universidad fueron de la periferia al centro, ¿no? Es decir, fueron estudios muy periféricos que luego alcanzaron a las universidades y luego además se estructuraron con esa firmeza que hoy en el presente también se ha desdoblado como prácticas fundamentales para evitar, para erradicar las violencias ejercidas contra las mujeres
en nuestras universidades. Es indudable que hay un aporte muy grande de tu parte en toda esta materia, pero también entiendo que mucho de esto, y corregime si no compartís, pero tiene que ver con tu vida de militancia. ¿Sentís que fue cambiando esa forma de militar o cómo lo viviste o cómo lo llevaste a lo largo del tiempo, que no es la misma de hace 30 años que la de hoy? Por supuesto, porque la militancia que tenía hace 40 años atrás, evidentemente estaba muy cifrada en lo que la gente de mi generación deseaba, y era una transformación radical de la sociedad para erradicar justamente todas las injusticias sociales. Esta es la gran propuesta de mi generación, ¿no? Generación que, como es bien sabido, tuvo un tronchamiento, una peripecia brutal durante los años brutales de la dictadura, el terrorismo de Estado, la eliminación de tantísima gente en fin, joven. Entonces, justamente luego hubo un reaprendizaje, a mí me parece, en el sentido de vincular a nuestra perspectiva de justicia social la cuestión elemental de una desigualdad, una elemental desigualdad que no veíamos en los años 60 y 70, que es la desigualdad forjada por el patriarcado, en donde hay una condición de hegemonía por parte del grupo demográfico masculino versus un sometimiento del grupo demográfico de mujeres. Entonces eso fue todo un aprendizaje. Es ahí que radica una de mis grandes transformaciones, ¿no? Ahí traje al seno mismo de mi inmarcesible propuesta de justicia, la justicia de género, ¿no? Y hoy no, desde mi perspectiva, es inadmisible pensar en justicia distributiva, justicia social, que las riquezas estén mejor distribuidas, habida cuenta sobre todo la hazaña monstruosa que estamos viviendo de concentración de las riquezas. Sí. Es imposible avanzar en una distribución de las riquezas sin pensar en que esa distribución tiene que alcanzar plenamente, de igual manera, a todas las mujeres. Desde ya, las mujeres de los sectores populares, que están en un retardo mayor respecto del acceso a derechos, y esa es nuestra también gran sororidad, ¿no? Hay un despliegue en América Latina de mucha sororidad que distingue bien las intersecciones, Entonces estamos distinguiendo muy bien que todas las mujeres padecen, pero hay algunos grupos de mujeres en donde los padecimientos son mucho más severos, por su clase, por su condición étnica. Es evidente que una mujer pobre, una mujer negra, una mujer indígena tiene muchas más posibilidades de tener más riesgos, más dolores, sufrir mucho más que nuestras composiciones en relación a las clases medias. Desde luego, las violencias se dan en todo y cualquier sector de la sociedad. Se dan en la vida urbana, en el medio de nuestra ciudad, de la misma manera que se dan esas brutales hazañas violentas en otros lugares más alejados. Pero como se ve, no se ahorra ninguna perspectiva geosocial. En todo y cualquier lugar hay situaciones denigrantes de violencia. Pero bueno, queremos asociar mucho la idea de que entre nosotras hay algunas que sufren más. Se podía hacer justicia, ¿viste? Sin ser abogada. Creo que vas en el camino, estás en el camino, lo estás consiguiendo. Iba a ser abogada, que tremendo hubiera sido. Como era una justiciera básica, pensaba que efectivamente mi camino era el derecho, pero no, fueron las otras ciencias sociales. No, yo creo que estamos transitando un cambio de época, lo digo de veras, y no apenas con una perspectiva utópica. Sí. Y lo digo porque hay un surgimiento de las subjetividades femeninas en todo y cualquier lugar del país, en toda y cualquier actividad. Entonces hoy
se da una situación casi no reconocible. Si miramos 20 años para atrás, es muy diferente el panorama que tenemos. Ha habido cambios culturales intensos, tenemos cambios en la legislación argentina que son muy paramétricos. Hemos hecho una conquista de derechos durante el 2003 al 2015 muy importantes. Tenemos la 26485, que es la ley contra todas las formas de violencia. Tenemos la ley de matrimonio igualitario, que es un avance notable, no solamente desde ya para la condición femenina, para los derechos personalísimos, para los derechos humanos en su profundidad de derechos personalísimos, y luego tenemos la ley de identidad de género. Y ahora también hemos recuperado una suerte de tiempo perdido. Y bueno, la Argentina en este momento ocupa un sitial muy peculiar en la consideración de América Latina por dos razones creo que son muy notables de cambios en plena pandemia. Bueno, insisto, uno, el haber conquistado nada menos que la ley de aborto con una técnica legislativa que es muy considerada internacionalmente. Y la segunda cuestión, porque el Estado argentino ha sancionado nada menos que la ley de cupo para dar dignidad a las personas de identidad sexogenérica diversa. Así que bueno, falta mucho, muchísimo. Falta mucho que hacer en las universidades. La vida universitaria no es paritaria. Todavía tenemos una gran dificultad para conseguir, sobre todo en las representaciones universitarias y en la gestión universitaria superior. Muy pocas rectoras mujeres. Dora, pateás en toda la cancha, jugás en toda la cancha, me estás dando el pie para lo que viene. No te vayas, y vos tampoco te vayas, que vamos a hablar ahora mismo con Agustina Rodríguez Sáez, rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones. En un minutito nada más, ¿te quedás? Por supuesto. Bien. Bueno, vamos a escuchar en este momento la voz de los protagonistas, como presentamos siempre. El día de hoy es particular porque venimos con una semana, con una agenda muy relacionada con la mujer, con el 8M y con el reclamo del feminismo, que tiene, por supuesto, la mirada puesta en cómo estamos atravesados por distintas circunstancias, por la violencia machista y también por el patriarcado. De esto nos van a hablar desde la Universidad de Quilmes, pero también vamos a hablar con quienes han comenzado ya su ciclo lectivo, son sus primeros pasos, sus primeras sensaciones, sus primeras emociones, sus primeros exámenes, ¿por qué no? También de aquellos que se inscribieron en la Universidad Nacional Guillermo Brown. Todo esto nos lo cuentan ahora. Me voy a anotar en automatización y control. Tecnicatura en programación, que es nueva. Tecnicatura en logística. Comunicación digital. Acompañante terapéutico. Logística y transporte. Comunicación digital. Porque me queda cerca de casa, sería un ascenso para mí a nivel laboral. La elegí porque, bueno, la ubicación, vivo acá, me queda cerca, que tiene muy buen nivel académico, así que por eso la elegí. Educación pública y gratuita para todos, ¿no? Para tener posibilidades muy importantes hoy en día, para crecer. Vi que era el momento y justo me dijeron que estaba cerca, ni lo dudé, vine para acá y me anoto. Yo estudié biotecnología acá en la universidad, inspirada o con la motivación de dedicarme al área biomédica. Combino todas las cosas que a mí me gustan, que es un poco hacer transferencia tecnológica, investigación y docencia. En ciencia lo que se ve es que en los estadios iniciales de la carrera de una investigadora vemos paridad de género, pero a medida que vamos aumentando o alcanzando los escalafones superiores, cada vez la presencia de mujeres es más rara. Y creo que ahí está el gran desafío de ocupar esos espacios. Las chicas jóvenes que se animen a estudiar carreras de ingeniería más duras, que históricamente están asociadas a un perfil más masculino. Fomentar a las generaciones que vienen, que la mujer pueda ocupar esos espacios.
Bueno, y ahora sí, ya está en línea con nosotros, en línea, qué antigüedad, ¿no? Bueno, en verdad es vía Zoom, es la rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones, Agustina Rodríguez Sá, una de las muy pocas rectoras que hay en la República Argentina. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Agustina? Hola, buenas noches. Bueno, Igual somos pocas, pero ahora somos más, así que estamos muy contentas. ¿tenés la cuenta? Estábamos acá detrás de cámara contando. Por ahora llevamos en 5 o 6, me parece, hasta ahí llegamos. No, bueno, pero ahora actualmente somos 13 si sumamos a las universidades provinciales que integran el CIN. Bueno. Así que de 70 universidades que actualmente integran el CIN, 9 somos de universidades nacionales. Bueno, espectacular. Contando a la vicerrectora de la Universidad Nacional de La Pampa, que está a cargo del rectorado, por supuesto. Bueno, muy bien. Vos te cuento para que sepas, ahora ya te va a saludar también Dora Barrancos, está acá con nosotros y quiere, bueno, saludarte. Y por supuesto estamos hablando de cuestiones de género y no quiero perder un minuto más para dejar de preguntarte sobre este nuevo programa, ¿no?, de diversidades y géneros que están implementando desde la universidad. Sí, nosotros incorporamos a nuestro organigrama dependiente del rectorado un programa que tiene a cargo llevar adelante todas las políticas. Nosotros somos una universidad muy nuevita, ustedes ya lo saben, de 5 años, pero le contamos a quienes nos están viendo, y desde el principio tuvimos políticas, pero a medida que vamos creciendo, ameritaba ya tener un área específica, y además estamos lanzando la escuela popular en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, ¿no?, para hacer una serie de capacitaciones y talleres con la comunidad de la Villa de Merlo y la región. Dora. Hola, Agustina, ¿cómo estás? Hola, querida. Bien, ¿y vos? Vamos a cumplir la promesa, de ir en... Sí, ahora que estamos en condiciones sanitarias adecuadas, te espero especialmente en la Villa de Merlo. Las felicito por la iniciativa, porque no es tan fácil organizar medio rápidamente. Ustedes son una de las universidades más jóvenes, ¿no? Y recuerdo muy bien toda la inquietud, el deseo de originar rápidamente allí un núcleo que tuviera gran decisión para, en fin, para quebrar los estereotipos, para quebrar el orden de las violencias, que son violencias de las que parecía que no estábamos percatadas, ¿no? Yo voy a contarte algo, Agustina. Cuando comenzaron los estudios de género ya de manera muy empinada, finales de los 90 y ya inicios del nuevo siglo, ¿no?, era muy notable lo que nos ocurría. Sabíamos mucho sobre la condición femenina externa y era como si hubiera una opacidad acerca de lo que pasaba en la vida universitaria. Al punto que vos sabés muy bien, por eso fue que comenzamos esa protoorganización que hoy, en fin, las tiene con tanto protagonismo a ustedes y demás, que es la RUGE. Entonces, ese fue una toma de conciencia, decir, nos hemos pasado tanto tiempo hablando de la condición femenina, de lo que pasaba a las otras mujeres, y finalmente hubo una suerte de parasí. ¿No es así? Exactamente, la verdad que un respaldo como RUGE es enorme, ¿no?, porque trabajamos en conjunto, todas las universidades del sistema, y bueno, vamos por supuesto intercambiando saberes, apoyándonos en las políticas que vamos desarrollando. Tenemos la oportunidad de ser una universidad que nace con la perspectiva de género, pero en un contexto cultural que seguramente ya ustedes estuvieron conversando, o si no creo que es sabido, ¿no?, que es difícil. Además, contarles que, digamos, contar con mujeres como Dora Barrancos o Diana Mafía, que siempre nos están acompañando, no han venido a nuestra universidad en concreto, pero uno siente ese respaldo, hace que las cosas sean un poquito más fáciles. Y me dieron el pie porque recién hablaban de RUGE y hubo esta ronda, ¿no?, de un conversatorio de rectoras, y quería meterme como una mosca ahí, a ver si nos podés contar un poquito de qué se hablaron, qué temas tocaron. Me tocó participar virtual, no pude estar presente porque estaba en viaje desde Buenos Aires para Merlo y no pude, así que yo envié un video y no hubo transmisión virtual. Sé por los comentarios, luego estuvimos con Sandra Torlucci también en otra reunión virtual y un poco se plantearon, cada rectora planteó los desafíos
desafíos y lo que estaba desarrollando y un poquito los puntos en los que vamos a comenzar a impulsar, ¿no? Desde el sistema, que un poco tiene que ver con la revisión de planes de estudio, con perspectiva de género, los títulos universitarios que se puedan emitir con el respeto a la identidad de género. Y bueno, hay varios otros temas que las carreras, ¿no? La carrera de investigación, que para las mujeres Dora ha hecho muchísimo desde CONICET y hubo transformaciones en la normativa, pero bueno, todo lo que tenemos que seguir avanzando para que haya igualdad, ¿no? Agustina, hay una estadística que leí que diste vos en una entrevista no hace tanto tiempo que tiene que ver con la docencia. La mayor cantidad de estudiantes para docentes son mujeres. Ahora, yo no puedo creer que la mayor cantidad de responsables de cátedra sean hombres. ¿Cómo explican esto? Exacto, no sé si Dora, pero bueno. Sí, vos, y ahora le preguntamos a Dora también. Se ve clarísimo en las estadísticas estos estereotipos de género. Igual, tanto en las carreras, ¿no? En la carrera docente, esta dificultad a medida que uno sube en los cargos, que hay más cantidad de docentes varones responsables de las cátedras, y somos muchísimas las mujeres que damos clase. Y también en los cargos jerárquicos pasa lo mismo. Así que y después por tipo de carrera, ¿no? Y yo también comentaba, nosotros tenemos carreras del área de las ingenierías y de las ciencias exactas que están muy masculinizadas, con mucho estereotipo, así que les contaba también que en nuestro caso hemos lanzado unas becas de estímulo a las vocaciones científicas femeninas, que el año pasado fue nuestra primera experiencia y las estudiantes realmente estaban muy felices porque les sirvió para acompañar su carrera. La mayoría de nuestras estudiantes trabajan y además tienen tareas de cuidado, aquellas que tienen hijos, hijas, niñas a cargo o adultos. Sí, bueno, lo que pasa en las universidades es lo que pasa en la sociedad, ¿no? Entronización del sistema patriarcal, del régimen patriarcal. Y Agustina lo ha dicho claramente. En general, en todas nuestras universidades, aún en las áreas, en los territorios feminizados, generalmente la gobernanza, la gestión y demás es masculina. Y hay situaciones paradójicas, aún en carreras que tradicionalmente han hecho formación doctoral, me refiero en general a las mal llamadas ciencias exactas, porque no hay ninguna ciencia exacta, pero bueno, sigue apodándose así un sistema a una generación de ciencias que tiene la característica decimonónica, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí hay inclusive mujeres más calificadas. En un trabajo que yo hice hace algunos años para la Universidad de Buenos Aires, lo notable era que había más calificación entre las mujeres que entre los varones y que desde luego estaban en los cargos docentes más bajos. Y desde ya, para terminar, sí, como dice Agustina, en general las dedicaciones completas han recaído en manos de varones. No sé cómo está en este momento la situación en tu universidad. Pero bueno, en Buenos Aires la dedicación exclusiva es todavía una cierta prerrogativa que tienen más varones que mujeres. Exacto, sí. Justamente acá tengo las estadísticas que lanzó la Secretaría ayer, que son del 2020. Me parece que eso un poquitito en dedicaciones se empieza a corregir, que las mujeres estamos teniendo como más oportunidad de dedicarnos a las carreras. Y después lo que se ve interesante es a nivel estudiantil, ¿no? Que las mujeres sostenemos más nuestras trayectorias, son más egresadas que egresados, ¿no? Bueno, y eso también creo que va a ser parte del proceso, ojalá sea parte del proceso transformador, que cada vez haya más mujeres con más posibilidades de acceder a la universidad y terminar sus carreras y tener sus títulos universitarios. Felicitaciones, Agustina, por la iniciativa de acompañar con becas aquellas carreras en donde el estereotipo fundante masculino es tan rotundo.
sobre todo en las ingenierías, es fundamental. Sí, muy importante para poder darle mayor participación también a las mujeres que muchas veces tienen que hacer malabares entre los hogares, entre, bueno, hacerse cargo de muchísimas situaciones, estar en segundo plano en algunas familias. No, claro, ¿no? y además que el estereotipo es una niña, bueno, para determinada carrera, Claro. y aquellas vocaciones que van en un sentido contrario suelen, en fin, tener todos los padecimientos de un inculcamiento de que esa no es una carrera para vos, eso no es, Claro. en fin, esto es Agustina, lo que tenemos que combatir. Muchísimas gracias por este ratito acá con nosotros, aquí en Desde el Conocimiento. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Saludos. Chao. Dora, y gracias también a vos por estar acá, por compartirnos un poquito de tu historia, de tu conocimiento y por ayudarnos, ¿no? Con estas entrevistas también, por aportarnos todo lo que No, sabes. gracias a ustedes. Lo que es bueno hoy día es que tenemos esos reverberos extraordinarios, de extraordinario cambio. En mujeres como vos, en las comunicadoras, donde ha habido tanta, yo diría, tanta compenetración, también acerca de sus derechos, etcétera. Así que lo que tenemos que agradecer las señoras añosas es a las nuevas generaciones. No, bueno, pero también a quienes nos precedieron, desde ya. Sin duda, que nos abrieron muchas puertas. Gracias. Gracias a vos.